Bueno, Jorge, ¿qué te motivó a dejar tu carrera como abogado en Estados Unidos para aventurarte en el sector inmobiliario acá en el país? La carrera de Derecho, muchos la siguen así por una vocación clarísima. Yo estudié Derecho porque mucha idea de qué era lo que tenía que hacer no tenía. Pero siempre tuve muy presente la necesidad de laburar para sostener a la familia y tratar de resolver lo que sigue siendo, 30 años después, un drama de la juventud, que es la grave dificultad para acceder a una vivienda. Cuando yo todavía estaba en la facultad, hice el primero de los desarrollos, que fue, la verdad, preempresa, digamos, pre-IDICO, que fue Santa María de Tigre, que es el barrio donde hoy sigo viviendo. Y allí me di cuenta que con este sistema, del cual podemos hablar después si quieren, pero es un consorcio al costo, no tiene otra ciencia que una aplicación más o menos rigurosa, identificar un lugar, asegurarlo al proyecto con una opción de compra, estimar el presupuesto de la infraestructura que iba a salir y distribuirlo entre las unidades que surgían del proyecto, de modo tal que la suma de los valores relativos de cada uno de los lotes daba el presupuesto total. Había mucha gente por aquel entonces que compartía mi necesidad, y entonces fueron ellos los que se sumaron a Santa María como primer proyecto antes de IDICO. Cuando terminé la parte comercial, digamos, cuando sumé a todos habiendo explicado la idea y sumé a los 800 y tantas familias que necesitaban el lote, ya no tenía tanto que hacer porque siendo abogado lo que seguía era más de ingenieros. Entonces me fui a hacer el máster con un plan más bien de abrir horizontes. Hice el máster en Georgetown y después me contrataron allí para seguir trabajando. Justo era en la época de los 90 y seguía la fiebre de las privatizaciones y la Argentina parecía un lugar promisorio, entonces había mucho interés en contratar abogados argentinos que ayudaran con el proceso ese, que también se daba en otros países de Latinoamérica. Trabajé en la privatización de Colbún, en Chile, fue súper interesante. Pero volvía y veía crecer el proyecto Santa María en obras, digamos, veía el entusiasmo que había generado, veía la creación de valor y veía la posibilidad de seguir resolviendo esta necesidad de techo a las familias jóvenes ya como una manera ya como una empresa, digamos. Así que lo que motivó fue eso, que es la teoría y que es estrictamente cierta, pero además mi mujer se quedó embarazada de mi tercera hija, y tanto ella como yo nos negábamos a tener un hijo gringo, así que vinimos para acá. Está muy bien. ¿Y cómo influyó tu paso por el IES en la visión y el desarrollo de tu empresa? O sea, ¿qué conocimientos y habilidades clave considerás que pudiste haber adquirido para IDICO? Bueno, esto que te digo de mi vocación de abogado y después mi condición de empresario devenido por la fuerza, me generaba algún complejo de que, bueno, no tenía la preparación teórica para una cosa que estaba haciendo en la práctica. Y como me parece que hay que estar siempre progresando, me interesó el formato que me proponía el IES, que me permitía ir una vez, 7 veces seguidas a un programa intensivo que incluyó 5 veces en Barcelona, una en Palo Alto y otra en Shanghái, China, y después el resto era online. Mi expectativa era, igual que la que tuve cuando fui a Georgetown, generar una amplitud de miras. A veces acá estamos medio encerrados, entonces el mirar qué es lo que pasa en otros lugares te da muchas herramientas, y además complementar un poco una formación que había sido estrictamente humanística en lo jurídico con herramientas de contabilidad, de gerenciamiento de empresas, que siempre viene muy bien. Así que fue súper útil desde ya, es decir, te amplía mucho el horizonte y te da herramientas que yo en ese momento no tenía. Ok, y bueno, recién hablabas, ¿no?, de que el objetivo de la empresa es brindar crédito, ¿no?, a las familias jóvenes para que adquieran su vivienda. Ya un poco comentaste cuál fue el origen de esta idea, pero ¿por qué consideraste que era tan importante enfocarse en eso? En realidad no conseguimos crédito. Lo que nosotros tenemos es una realidad en la que no existe el crédito. Es una cosa difícil de explicar, no te digo en Estados Unidos, en Chile, pero el hecho de que nadie tenga acceso a una hipoteca para comprarse la casa, o que sea rarísimo, bueno, genera que muchas familias les resulte imposible. Las familias jóvenes que tienen que arrancar, tienen que juntar, no sé, 60, 70, 100 lucas para conseguir un monoambiente.
Bueno, resulta muy difícil. Entonces, este sistema cooperativo, porque en el fondo lo es un sistema cooperativo, en donde yo como líder gestiono por cuenta y orden del grupo que se forma, tiene una serie de ventajas, entre otras, y tal vez la más relevante, es que no hay margen empresario, porque tampoco hay un costo financiero. La gente va aportando la plata a medida que la obra lo requiere. Entonces eso hace que el producto, el mismo producto desarrollado de una manera tradicional, con riesgo comercial, con un costo financiero y con un margen empresario que genuinamente el que arriesga su capital para producir algo así tiene derecho a obtener, en el caso nuestro no existe. Entonces, si se aplica con rigor, el mismo producto que tenemos nosotros en AIDICO comparado con un desarrollo clásico está casi al 50-60% de ese valor. De esa manera, y el hecho de que muchos de los primeros barrios hayan estado en terrenos bajos que requerían relleno, generó una financiación de facto, porque no es que alguien nos presta la guita, sino que las obras que requieren durante el primer año del relleno, más las obras de infraestructura, supone un estiramiento en el tiempo que se corresponde no con una financiación, sino con la obra misma. Así que eso fue lo que ideamos y sigue siendo al día de hoy una de las... Esperemos ahora que finalmente con este nuevo gobierno y dejando de gastar más plata que la que tiene el país, controlando la inflación y volviendo a tener un gasto razonable, digamos, que el Estado haga lo que tiene que hacer y que no suplante la iniciativa individual, esperemos que la tarea que hace en una empresa como la mía se modifique y se multiplique con la incorporación del crédito como una herramienta clásica. Por lo que estuve viendo, vos le das mucho valor a la estabilidad familiar, ¿no? Para restaurar el tejido social que en el país está lastimosamente muy, muy herido. ¿Cómo crees que el acceso a la vivienda puede contribuir a esa estabilidad familiar? A ver, no hay nada más, más jorobado para una familia que no tener un techo. Es decir, la estabilidad que te da, la certeza de que tenés una casa, por eso hay una ley de intangibilidad de la vivienda única que apuntaba a ese mismo lugar. La certeza de que uno puede proveer a las necesidades materiales de una familia es el punto de partida para que después esa familia pueda crecer y desarrollarse cada uno de sus individuos de una manera íntegra, digamos. No solo se trata de vestirse y comer, sino que la idea es, para que uno sea feliz, ir creciendo en el conocimiento de la verdad y del bien, progresando en el ámbito académico, en el ámbito intelectual, tener ratos de esparcimiento. Es decir, hay un montón de alternativas y de maneras de que la cosa familiar prospere. Ahora, si no tenés un techo y estás pensando todo el tiempo que vas a tener que irte a vivir bajo un puente, y es muy difícil que todo eso florezca. Sí, te entiendo. Bueno, vos sí mencionabas el nacimiento de tu tercera hija que te hizo volver, ¿no? Y parte importante de tu vida es tu esposa, tus hijos y tus nietos. Y yo te quería preguntar cómo es que influyeron ellos en la visión empresarial que tenés hoy y sobre todo en la dedicación que le das a la causa que vendría a ser tu empresa. A ver, mi vida familiar es casi lo que me define. ¿No? Estoy lejos de ser un tipo perfecto y todos cometemos errores, pero el norte que me lleva a mí a levantarme cada mañana y irme a trabajar es proveer al sustento familiar. Hoy mis 6 hijos, ya no hay ninguno que viva conmigo, son todos grandes y están haciendo su vida, y algunos están estudiando, otras que están casadas, que son las que me hicieron abuelo 10 veces ya, pero es un poco, está asociado a esto que veíamos antes, es decir, no solo es la empresa que quiere ayudar a la familia, sino que la primera familia que quiero ayudar es la mía. Entonces, a la par de proveer el sustento económico, que obviamente es parte de lo que yo hago, lo que tengo en mente cuando me levanto y voy a trabajar, la idea es ser mejor y proveer los medios materiales y espirituales e intelectuales para que crecer uno y que mi familia también pueda lograr el mismo objetivo.
¿Y cuáles son los principales desafíos que enfrentaste, ¿no? Desde esta misión que tenés? Intuyo que, como decías hace un ratito, la falta de crédito que hay en el país, que es bastante inédita, inclusive en la región, que no es una que tenga estándares de créditos demasiado altos, hablando, ¿no?, a Chile, por ejemplo. Eh, ¿Cuáles fueron los logros que también más te enorgullecen, ¿no?, más allá de las dificultades que enfrentaste a lo largo de todos estos años? Bueno, a ver, lo que más me enorgullece es el crédito, la confianza que hemos tenido de la gente, pero la verdad que uno no debiera enorgullecerse demasiado de semejante cosa, porque en la Argentina uno se destaca por muy poquito. Entonces, sin haber hecho macanas grandes y el paso del tiempo, la supervivencia es la primera cosa que llama la atención, porque son muchas las empresas que con las mismas ganas y con la misma vocación fracasan en el intento. Argentina es un país que da muchas oportunidades, pero que supone una rapidez para responder a la macro que muchas veces determina más que la eficiencia de uno el resultado de una empresa. Así que, ¿qué me enorgullece? Me enorgullece no haber bajado los brazos, me enorgullece habernos quedado a tratar de recuperar el país para los argentinos de bien, me enorgullece que finalmente logremos un gobierno que entienda que los argentinos nos gobernamos solos y que no vienen organismos internacionales a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Me enorgullece que este mismo gobierno, digamos, también haya generado una coherencia con lo que pensamos muchos de los argentinos en cuanto a la necesidad de restablecer los vínculos familiares como medio de restaurar el tejido social, el haber siempre defendido la vida, la dignidad de la persona. Hay mucho para enorgullecerse, no solo en mi empresa, digamos, un país que parecía ya condenado a ser gobernado por los peores, finalmente dijo basta y está haciendo un esfuerzo grande para que el mérito vuelva a ser lo que determine, digamos, el éxito y el aprecio de los demás, y no solamente la pertenencia a una u otra cosa, creyendo que todo nos es debido y que todo tiene que ser regalado y que el esfuerzo y la virtud no valen nada. Así que todas esas cosas son las que me enorgullecen de habernos quedado a pelearla, como muchos otros. Veo que tenés un discurso bastante político y esta pregunta me parece que es medio inevitable. ¿Te ves en la política dentro de un par de años o formando A parte ver, de... yo siempre estuve muy disponible, porque creo que la cosa pública es de todos, y que el que la gente con más vocación de proveer al bien común se haya quedado en su casa, nos ha dado unos resultados que son trágicos. Siempre he estado disponible para poner el hombro y lo voy a seguir haciendo. Me parece que muchas de las discusiones que tenemos en este país son bastante estériles porque estamos lejos de poder, digamos, antes de ponernos a discutir de filosofía y de detalles y de posturas, hay cuestiones básicas en las que los argentinos de bien tendríamos que ponernos de acuerdo. Así que la respuesta a tu pregunta es sí, siempre estuve dispuesto a poner el hombro. La política es muy ingrata porque nunca paga bien esos esfuerzos y esa vocación, pero creo que si hemos decidido quedarnos a pelearla, no nos quedamos a pelearla para generar condiciones económicas favorables para una familia solamente, sino que uno tiene que hacer lo que esté a su alcance para que ese bien alcance a la nación en general, y no solamente a una vocación individualista de ganar plata y zafar uno. Me parece que eso también ha conducido a cosas trágicas. Así que creo que es obligación de todos los argentinos de bien poner el hombro en lo que se pueda y estar disponible para cuando la patria nos necesite, digamos. Claro. Y bueno, o sea, ya un poco lo diste a entender, pero ¿cómo ves la gestión de Milei en estos meses? Necesitábamos una persona como él para que venga a poner fin a una serie de delirios que ya eran insostenibles. Es decir, me parece que es como aquella anécdota del rey está desnudo. Es decir, ya era evidente que había cosas que no se podían sostener, que todas
toda la política estaba fuertemente teñida de corrupción y que, por ejemplo, las discusiones ahora que estamos teniendo por la educación, yo creo que a nadie se le cruza por la cabeza, digamos, criticar la gratuidad en la educación. Por citar un ejemplo bien de actualidad. Ahora, lo que no se puede tolerar es que con la excusa de la educación se estén llenando los bolsillos un montón de personas que poco hacen a la causa de la educación. Otra cosa de coyuntura es lo que está pasando en las relaciones internacionales. Es decir, el presidente ha señalado un rumbo y el país y todos los funcionarios que lo representan tienen que acompañarlo. No puede ser que haya gente que haya comprado una agenda absolutamente foránea, que no tiene nada que ver con nuestra identidad nacional, y que nosotros sigamos con nuestros representantes, ignorando qué es lo que quiere y piensa el gobierno que hemos elegido todos, y que siga votando una agenda que fue decidida por 10 millonarios que decidieron que es lo mejor para la humanidad, que los países ya pierdan su soberanía y estar gobernados por organismos supranacionales. Bueno, esa es una de las cosas que me preocupa, en las que me parece que hay que poner el hombro para corregir. Así que yo celebro enfáticamente el giro que ha tomado el país en este punto y me alegro muchísimo de que haya gente que esté dispuesta a ser coherente con esta nueva realidad. ¿Cuál dirías vos que es la principal fortaleza, si se quiere, o virtud que tiene Milei a la hora de liderar? Me parece que está convencido de lo que quiere hacer y me parece que está dispuesto a dejar la vida en el intento. Así que es genuinamente... Es un tipo franco y está convencido. Y los que protestan por las formas, pareciera que estuvieron, no sé, en Suiza todo este tiempo, porque antes de protestar por el tono o por cómo habla, o si le es un poco vehemente, debieran preocuparse de las consecuencias que tuvimos que soportar con los que tenían buenos modales. ¿Cómo te ves en los próximos años? Poniendo el hombro para sacar este país adelante, mi familia adelante y mi empresa adelante. Perfecto. ¿Querés hacer alguna reflexión para cerrar la entrevista? Sí, a ver, reflexión. Celebro otra cosa más de todo esto que está pasando. Sigo teniendo muchas reuniones todo el tiempo. Tengo una participación pública en temas empresarios que obviamente siempre están vinculados con lo político. Y esta semana tuve varias reuniones en Casa de Gobierno y en algún ministerio. Y lo que me sorprendió gratísimamente es que muchas de las personas que están dirimiendo los destinos del país, poniendo el hombro en segundas y terceras líneas, tienen la edad que tenía yo cuando arranqué con mi empresa y tienen entre 24 y 30 años. Y eso me pareció conmovedor. Son gente que podría haberse ido a otro lado y que está jugándose el pellejo en la causa nacional. Así que eso me parece espectacular. Muchas gracias, Jorge, por tu tiempo. Gracias a ustedes.